quien nos trae el tema abordaje prehospitalario de las urgencias en el deporte, integrantes del equipo médico en campo. Por favor, ayúdenme con un aplauso. Bien, pues muy buenos días a todos. Para mí es un gusto y un honor estar el día de hoy con ustedes. Agradezco infinitamente la invitación a la Medical Expo y a la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias por esta invitación a esta gran ponencia. Entonces, vamos a iniciar. Les repito, mi nombre es Luis Eduardo Parra. Vengo yo de una sociedad dentro del Instituto Politécnico Nacional que nos dedicamos a la medicina prehospitalaria y el día de hoy la idea es explicarles cómo manejamos un poco el abordaje prehospitalario de las urgencias en la cancha, en campo, donde se están realizando muchas de las actividades. Veíamos, la doctora del Villar tuvo a bien explicarnos los cribados que deben de hacerse de acuerdo a las guías internacionales previos a un juego, a un encuentro deportivo, pero también decía, es muy importante tener un plan de acción ante una emergencia. Y ya vamos a platicar de ella. ¿Por qué es importante? Porque ningún cribado o una examinación previa a un deportista de alto rendimiento nos asegura o exenta de que tenga una emergencia durante el encuentro o la actividad física. Entonces, sabemos que muchos de ellos son apasionados en este deporte, les encanta lo que hacen, son disciplinas a las que se someten, sobre todo para llegar a una actividad de superación. Sin embargo, no todo está seguro y de pronto puede convertirse algo divertido, algo que significa esfuerzo, superación en una emergencia. Entonces, cuando estamos en campo como médicos prehospitalarios, como equipo médico, cada minuto cuenta, cada actividad que nosotros realicemos cuenta. Y es importante que esas acciones que nosotros decidamos realizar sean concisas, sean precisas para aumentar la sobrevida de estos pacientes. Entonces, ¿qué vamos a buscar con esta charla? Reforzar un poco el manejo que realizamos en campo, no tanto previo, no tanto después, sino en campo, los primeros minutos de atención que realizamos a estos deportistas que pueden llegar a sufrir una emergencia. Aquí mi declaración de interés, soy miembro de diferentes sociedades médicas y mi único objetivo el día de hoy es compartir con ustedes estas guías internacionales que nos van a ayudar a realizar un manejo y un abordaje prehospitalario adecuado del paciente. Les decía, objetivo general de esta presentación, analizar diversas guías internacionales que nos van a ayudar a guiarnos, como bien dice su nombre, en el abordaje. Entonces, a partir de ahí tendremos diferentes objetivos, reconocer los tipos de urgencias, recordemos que podemos tener urgencias traumáticas, urgencias médicas y a partir de ahí decidir cómo vamos a realizar el abordaje. Pero muy importante, cómo nos vamos a integrar como equipo, cómo vamos a trabajar en equipo. Vamos como un equipo de alto rendimiento para atender a estos pacientes. Las urgencias deportivas necesitan una respuesta inmediata, eso está claro. Necesitan una respuesta inmediata para salvar vidas. Y esto lo tenemos que aplicar dentro de la regla de oro, en estos primeros minutos para aumentar la sobrevida de estos pacientes. Hemos escuchado hablar de casos emblemáticos en noticias, en radio, en TikTok. Hemos escuchado muchísimos casos en los que un deportista de alto rendimiento sufrió una parada cardíaca o sufrió una lesión musculoesquelética y desgraciadamente también en estos casos emblemáticos hemos tenido imágenes en donde vemos que la respuesta del equipo médico en campo no ha sido la más favorable. Quisiera preguntar aquí en el auditorio, ¿quiénes de ustedes se dedican a la medicina prehospitalaria, a las urgencias y han tenido la oportunidad de atender o estar en una urgencia en campo? 1, 2, 3, 4 integrantes y a todos los que nos están escuchando también nos interesaría saber. Seguramente algunos de estos participantes que han estado en campo se han visto en la necesidad de atender una urgencia en esta cancha y hemos visto que seguramente tenemos deficiencias o en otros casos hemos visto que hay deficiencias y entonces esta ecuación que nos dice que la preparación más una reacción adecuada aumenta la tasa de supervivencia, se ve interrumpida. ¿Por qué?
porque muchas veces solamente llegamos a un evento deportivo con un botiquín, sin un plan previo de actuación, sin una preparación adecuada y sin una experiencia adecuada en la atención de estos eventos. Esta imagen me gusta mucho, la comparto con ustedes y no me gusta precisamente por lo que está sucediendo, sino por lo emblemática que fue. ¿Alguno de ustedes recuerda este caso? ¿Quién es? Él es un luchador, el hijo del perro aguayo, que desgraciadamente por una lesión cervical mal atendida, una mala reacción del equipo médico en su momento, no tuvo una oportunidad de sobrevida adecuada. Desgraciadamente en redes sociales corrió mucho el video de cómo fue esa atención y fue muy criticada. Entonces, a partir de ahí nosotros hemos ido buscando incrementar la calidad de atención de estos equipos médicos. Entonces, les voy a compartir una experiencia que sufrimos ahí en el Instituto Politécnico Nacional y a raíz de la cual surgió esta sociedad. En el año 2005, en la Escuela de Medicina del Politécnico, una gran escuela, algunos alumnos se encontraban jugando en un partido de fútbol y todos creerían que es un simple partido de alumnos, de amigos, en una cancha escolar. Pero pasa que en este juego, uno de estos alumnos de medicina recibió un golpe, una contusión, un balonazo, recibió una contusión directa. Siguió jugando esta persona, siguió jugando este alumno y posterior a ello se desvaneció. Minutos después se desvaneció, tenía dolor y malestar general, lo que le impidió seguir jugando. Obviamente activaron su sistema de emergencia, pero desgraciadamente no fue el adecuado. Y el paciente, la persona empezó a empeorar, nuestro compañero empezó a empeorar, y entonces algunos compañeros, alumnos de medicina que ya tenían formación prehospitalaria, por iniciativa propia decidieron atenderlo y llevarlo a los servicios de urgencia. Cuando llega a los servicios de urgencia, ahí lo notan pálido, lo notan con ataque al estado general, sudoración, dificultad respiratoria, y entonces dicen los profesionales de la salud, está en un estado de choque. Utilizan servicios auxiliares de diagnóstico, realizan ultrasonografías, utilizan estudios de imagen y diagnostican finalmente que hay una ruptura de la arteria renal derecha. Lo que entra y lo diagnostican con abdomen agudo y lo meten a cirugía de manera casi inmediata. Le realizan una nefrectomía y está cerca de un mes en terapia intensiva. Afortunadamente nuestro compañero salió adelante, logró tener una buena tasa de supervivencia y siguió con sus actividades. Pero muchas de estas personas dijeron, oye, ¿qué estamos haciendo mal para no tener una buena reacción en una atención en un campo de fútbol o en un evento deportivo? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Bueno, se dieron cuenta que había una falta de preparación en un equipo de alto rendimiento para la atención en pie de campo. Previamente había tenido estudios, como todos los que ingresaban a la escuela, y regularmente se hacía chequeos, se hacía revisiones médicas constantes, pero nunca pensaron que en el momento iba a pasar algo. Es así que, entonces, este momento cambió completamente la vida de él y de los equipos de atención dentro del instituto y dentro de la escuela. Entonces, en el año 2005, finalmente fundaron esta sociedad, esta agrupación que se dedica a la atención prehospitalaria, a las urgencias médicas prehospitalarias. Y a partir de ahí empezamos a generar equipos de alto rendimiento, tanto para eventos deportivos, llámese fútbol, atletismo, carreras. Nuestro equipo de alto rendimiento, uno de los eventos más grandes, la carrera de la 11K, ahí es donde estamos realizando grandes avances en cuanto a adaptación de guías internacionales. Entonces, teniendo este antecedente de historia, empezamos a hablar de las urgencias en el deporte. A ver, si ya nos pasó en la escuela de medicina, ¿qué no estará pasando en los campos de fútbol escolares, en los deportivos y en aquellos en donde hay atletas de alto rendimiento? Aquellos que nos dedicamos a la atención prehospitalaria o la medicina prehospitalaria, sabemos que muchas veces solamente contratan o está uno de personal con un botiquín básico y realmente no está adaptada a una guía adecuada para atender a estos pacientes. Entonces, sabemos que hay una alta incidencia de las urgencias traumáticas, sobre todo relacionadas al deporte. Vean, cerca del 19% de las consultas en urgencias o de los traslados en urgencias están relacionadas a las lesiones traumáticas. El fútbol
el rey de los deportes, cerca de 5 de cada 10 casos de lesiones traumáticas o lesiones musculoesqueléticas están relacionadas al fútbol. Pero también hay una estadística importante en aquellos deportes de contacto. También estos estudios nos dicen las contusiones y los esguinces son las causas más frecuentes de atención en urgencias. Pero ¿cuál es el impacto de estas situaciones? Que a los jóvenes les impacta directamente en la calidad de vida. Algunos de ellos se pueden reintegrar a sus actividades y a sus hobbies deportivos o aquellos que su método, su día a día es el deporte, también les impide regresar. Entonces hay que tener cuidado y hay que hacer una intervención adecuada en el campo. Y obviamente también estas guías nos dicen, tenemos que tener una cadena de supervivencia en todo paciente o en todo deportista de alto rendimiento o aquel que esté realizando una actividad física, identifica de manera oportuna la parada cardíaca, la muerte súbita cardíaca para en menos de 2 minutos atenderla para así aumentar el porcentaje de vida. Muchas veces nos encontramos, les decía, en redes sociales con las siguientes imágenes. Tenemos deportes de contacto, el fútbol americano, muy conocido por todos nosotros, a algunos nos gusta, a otros no tanto, pero nos podemos enfrentar. Vean en el siguiente video esa persona que se desploma. ¿Y cuánto tiempo, si ustedes observan el video en redes sociales, cuánto tiempo tarda? Tenemos también equipos médicos que a veces no tienen las capacidades físicas para atender en alto rendimiento a estos pacientes de altas energías o deportistas de altas energías, mecanismos de lesión que a veces creemos que nunca van a presentarse, pero que sí ocurren y sí comprometen la vida del paciente. Situaciones médicas, convulsiones, desplomes, ya les decía, las paradas cardíacas, las muertes súbitas cardíacas, estamos expuestos a ellas y como profesionales de la salud no nos podemos permitir que esto ponga en riesgo o disminuya la tasa de supervivencia de los deportistas. Entonces, ese tipo de lesiones nos las podemos encontrar. Les decía, dependiendo del deporte, son el número de casos que podemos encontrar de lesiones traumáticas y bueno, decíamos, el fútbol es el rey de los deportes y evidentemente también es el que más porcentaje de casos va a encontrar. De ahí le sigue el baloncesto, tenemos ciclismo, atletismo y en un pequeño porcentaje, cerca del 5%, todos los demás deportes, llámese automovilismo, motociclismo, cualquier otro tipo de deporte que genera una alta energía cinética y que generan mecanismos de lesión importantes. Definitivamente, hablando de sexo y edad, los hombres son los que tienen el mayor número o mayor porcentaje de lesiones relacionadas a los deportes o una urgencia médica durante la práctica de un deporte y la media aproximadamente está entre los 26 años. En el grupo de 18 a 30 años es donde está. Ahora, vamos a hablar ya específicamente de las urgencias en el deporte. Las urgencias traumáticas, tenemos la lesión cerebral traumática como también causa o lesión o consecuencia de estos deportes de contacto, tenemos lesiones cervicales, medulares y de ahí hacia afuera los traumas musculoesqueléticos de extremidades. Pero también podemos tener solamente lesiones musculares que representa un porcentaje importante. Esta es una gráfica, una comparación de los casos o las lesiones asociadas a las urgencias en el deporte, donde definitivamente contusiones, los golpes directos son los que regularmente se presentan en mayor porcentaje. Sin embargo, tenemos también la parada cardíaca, la muerte súbita en los pacientes, sobre todo en los deportistas de alto rendimiento o en aquellos que no han tenido la preparación adecuada para realizar un deporte y que no han tenido estos cribados que veíamos previamente con la doctora del Villar y que desgraciadamente no tuvimos la oportunidad de identificar factores de riesgo. Ya pasaron las urgencias, ya sucedieron, ya se presentó una urgencia traumática, una urgencia médica, entonces lo que tenemos que hacer es detectar de manera temprana, sobre todo las guías nos dicen, la parada cardíaca y actuar o reaccionar de manera temprana y coordinada. Entonces, hoy en día lo que estamos haciendo es adaptar guías médicas. La doctora del Villar también presentó las guías de la FIFA para los exámenes previos a la realización del deporte o la actividad física, pero la misma FIFA, a partir del Mundial de Qatar 2022, hizo públicas o de dominio público las guías para la actuación en campo de un equipo médico a pie de campo,
donde nos dice, tiene que estar compuesto un equipo médico por 5 profesionales o 5 personas de manera general. No siempre estas personas o estos integrantes van a ser del equipo de fútbol o del equipo deportivo que se esté presentando. Muchas veces puede ser un médico de la cancha o del centro deportivo donde se está desarrollando la actividad, otro médico específicamente de cada equipo, un fisioterapeuta, un paramédico, y sí, debe de haber un personal de seguridad que esté cuidando o en su defecto un árbitro que esté dando las indicaciones sobre la entrada, la salida y la evacuación de estos pacientes. Hablábamos también, o hablaban previamente, y yo se los voy a presentar el día de hoy, el plan de actuación para las urgencias o para las emergencias. Este plan es sumamente importante que se realice previo al partido, no que cuando ya se presenta la urgencia, entonces empecemos a actuar, a imaginar cómo vamos a actuar o empezar a dar indicaciones. O en su defecto del equipo en general, saber que todos tengan los cribados, saber que todos tengan las revisiones previas al encuentro, los certificados médicos adecuados. Pero también es importante que se realicen simulacros y la FIFA nos hace mucho énfasis en esto, realizar simulacros de este equipo y de este plan de actuación para urgencias. Y nos dice, este equipo está conformado por diferentes personas y les va a asignar un color de acuerdo a su función. En este caso, el color negro es el jefe, el director de este equipo que va a actuar ante una urgencia. Regularmente este jefe no está inmerso en la atención, es aquel que si lo comparamos con diferentes equipos de alto rendimiento, sobre todo en aquellos programas de entrenamiento de la AJA, de la NAEM, es aquel que está desde fuera dirigiendo, vamos a llamarlo así, la orquesta, dirigiendo la atención. Salvo que haya algo muy grave, sí puede verse inmerso en esta atención. Y luego viene el equipo, dentro del equipo la función naranja o el integrante de color naranja. Regularmente, este es un médico o un paramédico que se ubica a la cabeza del paciente. ¿Qué creen que sea ¿Cuáles creen que sean las funciones de este integrante del equipo? Si está a la cabeza, entonces será el que maneja la vía aérea en caso de que haya compromiso, o será aquel que inmovilice las cervicales en caso de una urgencia traumática, y será aquel que dé las indicaciones para movilizar al paciente. Luego tenemos el integrante de color rojo. Ese juega un rol muy importante porque puede ser el médico del equipo u otro médico de la cancha o el centro deportivo. Este médico se debe de ubicar a la derecha del paciente, pero es muy importante porque es el de mayor preparación, el de mayor capacidades y en su defecto o en su caso un especialista en urgencias o medicina de emergencias o atención prehospitalaria, como ustedes, dependiendo del contexto en el que ustedes se estén desarrollando, y es el que va a desarrollar todo el examen físico, el que va a examinar al paciente y el que va a decidir de primera instancia qué acciones se van a realizar. Luego tenemos el integrante de color azul, que es el encargado solamente de la oxigenoterapia, a diferencia del integrante de color naranja, que es el que maneja la vía aérea. El color azul es el de la oxigenoterapia. Su función es asegurarse de que siempre haya un tanque de oxígeno, esté bien conectado y los dispositivos estén a los flujos necesarios y adecuados. Después tenemos el integrante de color verde, que va a estar ubicado a la izquierda de la cabeza del jugador. Este también juega un rol importante porque es aquel que va a llevar los equipos o aditamentos extras para la atención, pero va a llevar uno muy importante que es el desfibrilador. En su caso, la FIFA maneja un desfibrilador externo automático. La FIFA tiene una bolsa ya específicamente armada con todos estos elementos y este es el elemento, el integrante que lleva esta bolsa donde va el DEA y que es muy importante, independientemente de la situación, tenerlo a la mano. Y tenemos aquel integrante de color blanco, es el que se encarga de los dispositivos de inmovilización y de hacer la extracción segura del paciente. Todo esto debe ser una acción coordinada. ¿Para qué? Para que tengamos entonces una imagen parecida a la que están viendo en la pantalla. Y vean, dense cuenta que hay una organización adecuada
que estamos teniendo las funciones adecuadas, las ubicaciones precisas de cada profesional de la salud. Vean cómo hay uno que está sujetando la cabeza, inmovilizando o restringiendo la movilidad de las cervicales. Está a la derecha del paciente, del deportista, el especialista o el médico del equipo haciendo la valoración, y uno por fuera, un médico por fuera de la atención dirigiendo esta actuación. Decíamos, es muy importante la comunicación y la coordinación. Hay que adaptar estas guías a nuestros centros deportivos, a nuestros lugares de trabajo, a nuestros sistemas de emergencia donde nosotros estemos laborando. Tenemos que activarlo de manera adecuada en cuanto notemos nosotros que hay una lesión o una urgencia dentro del campo. Y también es importante que previamente tengamos coordinación con las ambulancias y los hospitales y hasta el famosísimo carrito de las desgracias que en muchas ocasiones ingresa al campo, saber por dónde va a ingresar y que sea de manera coordinada e inmediata cuando se solicite su ingreso. También tenemos que tener comunicación muy importante con arbitraje, con organización, personal de seguridad, para que en ningún momento se vea entorpecida el ingreso del equipo médico o se vea interrumpida la atención de este equipo de alto rendimiento. Y obviamente tenemos que decidir de manera inmediata, de manera segura, el traslado y no demorarlo de ninguna manera. Recuerden que si nosotros demoramos también el traslado, estamos disminuyendo la tasa de supervivencia de estos pacientes. La FIFA tiene un modelo, al igual que muchos organismos internacionales del deporte, la FIFA, la FIBA, la de básquetbol, la FIA del automovilismo, en donde tienen contacto directo con los hospitales. ¿Cómo nosotros lo debemos de actualizar o lo debemos de adaptar a nuestro entorno laboral? Tener efectivamente este contacto directo con un hospital en específico para el traslado de nuestros pacientes. Y vean, la FIFA también hizo de dominio público estas tarjetas que son muy buenas porque es la planeación de la actuación en caso de una emergencia que se debe de llenar previo al partido. ¿Qué es lo que nos hace o busca? Anotar el nombre de cada uno de los responsables en cada una de las funciones, es decir, le asignamos el color a cada integrante del equipo, pero también es una guía. Del lado derecho nos dice cómo examinar al paciente en caso de una urgencia traumática y del lado izquierdo en caso de una urgencia médica o una parada cardíaca. Hace mucho énfasis en esto de las lesiones cervicales, atenderlas de manera inmediata y también reconocer de manera inmediata la parada cardíaca. Entonces, el tiempo es corto. El día de hoy queremos presentarles estas guías y decirles, es importante adaptar guías internacionales a nuestros entornos laborales. Si estos materiales son de dominio público, utilicémoslos, descarguémoslos y adaptémoslo a donde estamos. Recuerden, en el campo cada minuto, cada segundo cuenta y la diferencia entre una tragedia y una tasa de supervivencia, un caso de éxito, va a depender mucho de lo que hagamos como profesionales de la salud y cómo reaccionemos. Hoy en día hay muchas campañas, sobre todo les recuerdo la prevención, el reconocimiento de la muerte súbita cardíaca o la parada cardíaca y la acción inmediata para prevenir o disminuir las muertes por esta causa. Como reflexión, Zoran Batijarevich, jefe médico de la UEFA, siempre dice, nunca debería de haber un partido, al menos en la UEFA, existir un partido en el que no haya un desfibrilador, un botiquín, una BBM e incluso una tabla o una camilla de traslado. Así que el aprendizaje es recordemos, adaptar guías internacionales, generar equipos de alto rendimiento también en la atención de las urgencias deportivas para aumentar la sobrevida de estos deportistas. Les agradezco mucho el día de hoy su atención, la asistencia a esta ponencia y si hay alguna duda, alguna pregunta, quedo a su disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Por favor, aprovechemos que está el doctor Parra aquí arriba. Si alguien tiene alguna duda, levante la mano para que podamos compartirles el micrófono. Si no, yo voy a hacer mis preguntas. Doctor, ¿qué es lo que usted diría que es de lo más importante o relevante que se podrían llevar ellos de esta ponencia que acaba de presentar? Bien, dentro de lo más relevante, es una gran pregunta, ¿no? Después de todo este speech que hicimos, lo más relevante, entender que hoy hay guías internacionales de dominio público que podemos descargar,
que podemos adaptar a nuestros centros de trabajo y que debemos de entrenarlos. Debemos de organizarlos previo a un encuentro, no ya en el encuentro, porque si no ahí es donde se genera el caos en la atención de urgencia y el único afectado es el paciente. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Aprovechando, ¿no? Bueno, entonces voy a hacer entrega del siguiente reconocimiento al doctor. Muchísimas gracias. Muy importante estos temas que están manejando. Aquí le entrego de parte de Medical Expo 2025. Muchísimas gracias. Y no se vayan, nuestra siguiente ponencia está por iniciar. Muchas gracias.